Imagina una plataforma tan amplia que podría encajar 12 estadios de fútbol uno junto a otro. 480 metros por 300 metros de superficie, un rectángulo perfecto erguido sobre una ladera rocosa. Ese fue el lienzo sobre el que Herodes el Grande decidió rehacer y engrandecer el segundo templo. Lo que hoy nos parece un milagro de la antigüedad fue en realidad el resultado de decisiones técnicas, mano de obra organizada y soluciones de ingeniería que aún hoy dejan perplejos a arqueólogos e ingenieros. En este video desvelaremos los secretos detrás de esa obra monumental, cómo se tallaron y ajustaron bloques de cientos de toneladas, cómo se transformó una montaña irregular en una terraza estable, qué recorridos y límites regulaban el flujo de personas, cuáles eran los objetos y rituales que daban sentido a cada espacio, y por qué la rasgadura del velo al morir Jesús se convirtió en el clímax teológico de aquel edificio. Cada detalle impactante será explicado con rigor, señalando cuándo hablamos a partir de fuentes antiguas, como los Evangelios o Flavio Josefo, y cuándo nos apoyamos en la interpretación arqueológica moderna. Herodes heredó una colina con pendientes pronunciadas y acantilados. Su ambición no fue solo embellecer un santuario, sino elevarlo a una monumentalidad que comunicara poder y sacralidad. Construir una plaza tan vasta sobre terreno irregular obligó a crear una plataforma artificial. No se trató de nivelar la montaña, sino de contenerla y cubrirla. Los canteros tallaron muros de contención en la roca viva, y sobre ellos se levantaron tamices invisibles a simple vista. Capas alternadas de tierra, grava y pequeñas piedras, compactadas cuidadosamente para disipar cargas y permitir drenaje. Esa técnica no era improvisada, obedecía a principios básicos de geotecnia: repartir el peso, evitar la concentración de tensiones y garantizar la evacuación del agua, para que con el tiempo la gran base no cediera. Los muros de contención se construyeron con sillares gigantescos, muchos de ellos cortados con precisión milimétrica. Los bloques más impresionantes que se conocen hoy provienen de las plataformas occidentales. Uno de ellos, conocido como la Western Stone, mide cerca de 13.6 metros en longitud y su peso estimado alcanza alrededor de 570 toneladas. Piénsalo, una sola pieza que en volumen y masa supera a la mayoría de los vehículos modernos y que fue colocada sin la ayuda de grúas hidráulicas. Para mover y asentar bloques así se combinó una antigua sofisticación: marcadores en la piedra que indicaban orientación y posición, cuñas de madera y metal para ajustar la elevación, rodillos de madera o trineos lubricados con agua o aceite en los tramos planos, y enormes equipos humanos que empleaban poleas, palancas y rampas de tierra. ¿Cómo lograron el encaje tan preciso? Los canteros practicaban el canteo, tallar la cara visible del bloque en el taller, y dejaban una superficie rugosa en la cara opuesta para adherencia. En muchos puntos, los ajustes eran tan exactos que entre dos piedras apenas entra un papel. Esas juntas apretadas reducen la infiltración y distribuyen mejor la carga. Pero el misterio no termina en la talla. La logística de extracción y traslado implicó canteras cercanas y rutas preparadas, además de un sistema de marcado que funcionaba como un plano a gran escala. Señales grabadas en la piedra que indicaban a qué lugar debía ir cada bloque, números y letras que hoy los arqueólogos interpretan como instrucciones de ensamblaje. Todo eso apunta a una planificación centralizada y a equipos especializados. Unos tallaban, otros transportaban, otros labraban las superficies de apoyo en el sitio, mientras maestros supervisores aseguraban el encaje final. Uno de los secretos más sublimes fue la forma en que Herodes transformó la pendiente en una plaza estable, mediante relleno. En secciones donde faltaba roca, se creó una gran masa de relleno compactado en capas. Cada estrato tenía un propósito: capas de piedras más pequeñas y grava para permitir el drenaje y disipar cargas, tierra fina para rellenar huecos y dar consistencia, y finalmente un lecho superior trabajado para sostener el pavimento y las estructuras ligeras. Este relleno se compactaba, a veces con pisoteo humano y maquinaria simple, y se protegía con muros perimetrales de bloques masivos. La atención al drenaje fue crítica. Canales y túneles subterráneos dirigían el agua lejos de la base, evitando que la humedad acumulada provocara deslizamientos o asientos diferenciales que pudieran fracturar la plataforma.
En muchas reconstrucciones modernas se aprecia un conocimiento empírico de principios que hoy son parte de la ingeniería civil: control de presión de poros, evacuación de agua y reparto de cargas por capas. La monumentalidad no se resumía a una gran plaza. La fachada visible del templo estaba rematada por pórticos y columnatas pensados tanto para embellecer como para organizar a la multitud. El Royal Pórtico, por ejemplo, consistía en columnas de hasta 15 metros que formaban galerías donde podían reunirse, enseñar y circular miles de peregrinos. Estas columnatas no eran solo decorativas, funcionaban como espacios de amortiguamiento que acoplaban el paso desde el exterior hasta los patios internos, permitiendo que la afluencia de miles de personas durante las fiestas no colapsara la experiencia ritual. Los pórticos ofrecían sombra, control de flujo y lugares de encuentro. Muchos pasajes de los evangelios sitúan a Jesús enseñando precisamente en estos corredores, lo que subraya su papel como zonas públicas de intercambio religioso y social. Al entrar en el recinto, la circulación y la concentración de los fieles estaban reguladas por patios concéntricos que creaban niveles de acceso y pureza. El patio de los gentiles era el espacio más exterior, un área abierta donde se encontraban comerciantes y cambistas, y donde se exhibían objetos de uso diario y se realizaban transacciones. Este patio tenía un límite claro, el Sorej, una cerca que marcaba hasta dónde podían acercarse los no judíos. Las inscripciones advertían que el cruce implicaba castigo. Más adentro se hallaba el patio de las mujeres, donde convergían funciones mixtas de culto y administración. El paso aún más restringido se hacía a través de la puerta de Nicanor, una entrada suntuosa cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, que conducía al patio de los israelitas, reservado a los hombres judíos libres que cumplían normas de pureza. Para ascender desde allí al área sacerdotal había una escalera de 15 peldaños. Simbolismo y práctica se entrelazaban, porque subir implicaba dejar atrás lo profano y entrar en ámbitos donde el rito mantenía su rigor. En el corazón del servicio sacrificial se encontraba el patio de los sacerdotes. Allí se levantaba el altar de holocausto, una estructura imponente de cerca de 15 por 15 metros en su base y unos 4.5 metros de altura según las descripciones antiguas. Un bloque que servía como punto focal para el culto público, donde los animales eran ofrecidos en sacrificio siguiendo un ritmo casi industrial: preparación, inmolación, quemado y limpieza. Cerca de este altar se ubicaba el lavacro, la pila ritual para la purificación, una cuenca que recibía agua suficiente para que los sacerdotes realizaran sus abluciones antes de entrar al lugar santo. La rampa sin escalones que conducía al altar permitía que el movimiento de los sacerdotes y los animales no se interrumpiera, facilitando el flujo ritual y evitando tropiezos que pudieran contaminar el servicio. Al cruzar hacia el lugar santo, el viajero se encontraba con objetos que combinaban el oro, la función y el simbolismo. La menorá de 7 brazos, forjada en oro, no era meramente ornamental, simbolizaba la luz perpetua y se encendía de acuerdo con rituales precisos. La mesa de los panes exhibía los 12 panes de la proposición, colocados en un orden que recordaba las tribus. Cada elemento tenía un protocolo de mantenimiento y renovación. El altar del incienso, pequeño en escala comparada con el gran altar exterior, cumplía una función litúrgica esencial. La fragancia del incienso, según la tradición, elevaba la oración y marcaba momentos clave del culto diario. El Sancta Sanctorum, o lugar santísimo, era un cubo casi hermético de alrededor de 10 metros de lado, donde habitaba la mayor concentración de sacralidad. En el segundo templo ya no se encontraba el Arca de la Alianza, según las fuentes, pero el recinto conservaba su carácter inviolable, separado del lugar santo por un gran velo. Ese velo era más que una cortina, era la barrera ritual y simbólica que delimitaba la presencia divina. Los evangelios ofrecen una imagen estremecedora. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, según los relatos evangélicos. Si atendemos a las descripciones arquitectónicas, hablamos de una cortina monumental, hecha de fibras valiosas y con colores y bordados que remarcaban su sacralidad. Interpretaciones difieren. Algunos lo ven como la confirmación del acceso libre a la divinidad, una declaración simbólica de que la mediación exclusiva ya no era necesaria. Otros leen el gesto en términos escatológicos o rituales, como el colapso de un sistema sacrificial que cumplió su función. Es importante subrayar que, desde el punto de vista histórico, la noticia de la rasgadura proviene de los evangelios y de la reflexión teológica de la tradición cristiana. Los historiadores debaten si el fenómeno fue literal, simbólico
o una construcción teológica posterior que subraya el significado de la crucifixión. Presentamos aquí ambos niveles, el dato textual y las interpretaciones que ha generado. La grandeza del templo no impidió su vulnerabilidad política. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano dirigido por Tito sitió Jerusalén. Las campañas militares no dejaron intactos ni los ornamentos ni las estructuras interiores. Según Flavio Josefo, los romanos buscaron oro y metales preciosos, y en el caos del asedio, incendios y demoliciones contribuyeron a la desolación del recinto. Los testimonios describen un saqueo sistemático, lámparas de oro derretidas, mobiliario levantado y piedras extraídas para usos diversos. El edificio monumental colapsó parcial o totalmente, y aunque parte de la explanada sobrevivió como base, la estructura ritual dejó de funcionar tal y como se conocía. Lo que permanece hoy visible para millones es un fragmento, el muro occidental, llamado comúnmente Muro de los Lamentos, que conserva enormes bloques de la sustentación y actúa como memoria física de aquel complejo. Esos muros siguen mostrando las marcas del canteo, las líneas de ensamblaje y algunos de los enormes sillares que una vez sostuvieron la plaza. El legado del Segundo Templo excede lo arquitectónico. Su simbología alimenta discusiones proféticas y escatológicas que se mantienen hasta hoy. Textos del Antiguo Testamento como partes de Daniel, las palabras de Jesús en los Evangelios, la reflexión de Pablo sobre templo y cuerpo, y pasajes proféticos del Apocalipsis han sido leídos por algunas corrientes como indicios de un futuro templo por venir. En los últimos siglos han surgido movimientos que estudian ritos, ensayan vestiduras sacerdotales y producen utensilios rituales con la idea de estar preparados ante la eventualidad de una reconstrucción. Sin embargo, es crucial subrayar la diversidad de posturas. Hay quienes interpretan los pasajes proféticos de manera simbólica, vinculándolos a realidades espirituales o eclesiológicas. Otros los entienden de forma literal. El consenso académico es más prudente. Hay evidencia arqueológica clara sobre la estructura física del Segundo Templo y menos seguridad sobre una lectura obligatoria de un nuevo templo futuro. Las discusiones teológicas y las iniciativas contemporáneas son parte de un debate complejo que involucra historia, religión y política, y que debe presentarse como tal, con opciones interpretativas, no como una predicción inevitable. Volvamos a los detalles técnicos, porque ahí reside buena parte del secreto de Herodes, el ajuste casi micrométrico entre piedras. Para lograr ese nivel de precisión, los canteros usaban técnicas de prueba y error controlado. Después de tallar un sillare, lo colocaban provisionalmente, marcaban puntos de apoyo y desgaste y volvían a retirarlo para perfeccionar la superficie de contacto. En algunos lugares se han encontrado surcos y marcas que sugieren el uso de cuñas metálicas para fracturar bloques con precisión y señales que indican el empleo de palancas y vigas resistentes para levantar y girar las piezas. Las huellas pueden apreciarse hoy en las piedras expuestas, canales donde se insertaban herramientas, pequeñas cavidades que alojaron cuñas de ajuste y superficies pulidas por el roce. Todo eso es evidencia de un conocimiento empírico del comportamiento de la piedra bajo carga. La obra demandó una fuerza laboral enorme y especializada. No eran solo obreros anónimos, existían equipos que se formaban en talleres, aprendían a reconocer vetas de la roca, dominaban el cincelado y comprendían cómo el tiempo y la temperatura afectan el material. Junto a ellos aparecieron arquitectos prácticos que diseñaban rampas temporales y planeaban la logística para que cada bloque llegara a su lugar en el momento oportuno. El proceso de construcción, por tanto, se asemeja a una gran orquesta, en la que la sincronía era la herramienta principal. Para los peregrinos, el resultado era una experiencia, un ascenso ritual desde la plaza exterior hasta la santidad interior, que transmitía una narrativa teológica a través del movimiento y el espacio. Arquitectónicamente, los pórticos y pasillos generaban un paisaje de sombras y luz que marcaba la transición de lo profano a lo sagrado. La luz que incidía sobre las columnas, las texturas del mármol y el brillo del oro en la menorá y otros objetos creaban un teatro simbólico.
Cada elemento cumplía una función educativa y estética. No era un lujo gratuito, era un lenguaje construido para decir algo sobre la relación entre el pueblo y lo divino. Por eso, cuando hablamos de la rasgadura del velo, no se trata solo de una tela rasgada, se trata de un símbolo que abre un nuevo capítulo en la interpretación religiosa del acontecimiento. Al considerar el final de la historia material, la memoria del lugar se transforma. La pérdida del templo en el 70 DC no borró su significado, lo transfirió a nuevas formas. El muro occidental se convirtió en el punto focal de duelo y plegaria para generaciones, y las ideas sobre un templo futuro se situaron en la intersección entre esperanza, teología y política. Las fuentes que alimentan esas expectativas son múltiples. Daniel con sus visiones, las expectativas apocalípticas que circulaban en el judaísmo del Segundo Templo, las palabras de Jesús sobre la destrucción y la consumación, y las imágenes simbólicas del Apocalipsis. Cada lectura trae consigo una tradición hermenéutica distinta. Unos enfatizan el cumplimiento literal, otros ven cumplimiento tipológico o espiritual. Esa variedad es saludable desde la perspectiva del estudio, porque nos obliga a distinguir entre evidencia histórica y construcción interpretativa. Hoy, arqueólogos e historiadores continúan desentrañando pistas. Excavaciones, análisis estratigráficos y reconstrucciones 3D permiten comprender mejor cómo fue posible aquella empresa. Las técnicas antiguas, canteo, marcas, relleno en capas, drenaje y ajuste, explican la durabilidad de la estructura. Las fuentes literarias, Josefo, los Evangelios y otros testimonios, nos ofrecen el relato humano y religioso. Al combinar ambos mundos, comprendemos que los secretos no son milagros inexplicables, sino saberes técnicos aplicados con intención política y religiosa. El templo de Herodos fue un proyecto que dijo: esta es la casa, este es el orden, así será la presencia. Y aunque los muros fueron golpeados por la historia, la idea perdura. Si te interesa seguir explorando cómo estas imágenes proféticas encajan en el libro de Apocalipsis y en la narrativa escatológica cristiana, quédate y mira el siguiente video recomendado, donde examinamos esas conexiones textuales y contextuales con el mismo cuidado histórico. Para cerrar, Herodes no inventó la sacralidad, sino que la materializó. Sus canteros y arquitectos tradujeron fe y poder en piedra, en rampas y en columnas. Sus ingenieros domaron pendientes y humedad con rellenos y drenajes. Sus pórticos organizaron multitudes y sus patios jerarquizaron el acceso a lo sagrado. La rasgadura del velo, contada por los Evangelios, puso el punto teológico más agudo sobre esa construcción, y la destrucción romana nos dejó un remanente físico que hoy toca la imaginación de millones. Conocer los detalles técnicos no disminuye la sacralidad, la ilumina. Saber cómo se talló una piedra de 570 toneladas o cómo se compactaron capas de relleno nos acerca a la humanización de la fe. Revela el trabajo, el sacrificio y la intención que dieron materia a la devoción. Ahora que hemos recorrido estos secretos, desde la roca viva hasta el altar, desde las columnas hasta el velo rasgado, queda en nosotros la tarea de contemplar cómo una obra humana puede albergar una experiencia espiritual que trasciende los ladrillos. Si este viaje te pareció revelador, suscríbete y acompáñanos en el siguiente episodio, donde profundizaremos en las imágenes apocalípticas y su posible relación con el templo.